Nunca pensé que el silencio pudiera doler tanto hasta que me senté en aquella mesa, rodeada de voces que hablaban de mí como si no estuviera presente. Me temblaban ligeramente las manos mientras alisaba la tela de mi mejor vestido, ese azul marino con florecitas que había llevado a la iglesia durante los últimos 5 años. Estaba limpio, planchado y era discreto, pero de repente me pareció un disfraz de otra época, marcándome como alguien que no pertenecía a aquel reluciente comedor, con sus lámparas de cristal y una cubertería de plata que probablemente costaba más que mi pensión mensual. Es pintoresca, ¿verdad? Las palabras flotaron sobre la mesa como veneno envuelto en seda. Margarita, la futura suegra de mi hijo David, le hablaba a su hermana como si yo fuera una pieza de museo que estaban examinando. Sus dedos, con una manicura impecable, me señalaron delicadamente mientras sorbía vino de una copa que atrapaba la luz como si contuviera diamantes líquidos. Tan rústica. Supongo que es lo que pasa cuando vives en esos pueblos toda tu vida. La risa que siguió fue educada, refinada, pero me atravesó como un cuchillo. Me concentré en mi plato, donde la elaborada comida permanecía casi intacta. La comida era preciosa, dispuesta artísticamente de formas que parecían demasiado delicadas para tocarlas. Pero el apetito se me había desvanecido en el momento en que comprendí de qué iba realmente aquella noche. No era una celebración del amor entre mi hijo y su prometida, sino un escaparate diseñado para resaltar todo lo que yo no era. David estaba sentado a 3 sitios de mí, con la postura rígida dentro de ese traje caro que se había comprado para su ascenso en el bufete de abogados. Mi niño, aunque ya tenía 34 años y apenas se parecía al crío que crié sola después de que un infarto se llevara a su padre a los 42, no dejaba de esperar a que David me mirara, que me ofreciera una de esas sonrisas tranquilizadoras que solían hacer que todo pareciera manejable. Pero sus ojos permanecían fijos en su plato, con la mandíbula tensa de una manera que me recordaba dolorosamente a su padre cuando estaba incómodo, pero era demasiado orgulloso para demostrarlo. Rosa, cariño, Victoria, mi futura nuera, se inclinó hacia mí con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Cuéntales a todos sobre tu casita. Es tan auténtica, ¿verdad? Todas esas colchas de retales hechas a mano y las hortalizas del huerto. Como retroceder en el tiempo. Su voz tenía ese tono particular que usan los ricos cuando quieren sonar amables mientras, en realidad, enfatizan lo diferente, lo inferior, que eres. Abrí la boca para responder, quizás para compartir cómo esas colchas las habían hecho mi madre y mi abuela, cómo cada retal contaba una historia del viaje de nuestra familia desde Galicia a este pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, cómo esas hortalizas nos habían alimentado durante los años de vacas flacas, cuando David era pequeño y cada euro contaba. Pero Margarita me interrumpió antes de que pudiera hablar. ¡Oh, qué encanto! Debe de ser muy tranquilo vivir esa vida tan sencilla, sin preocuparse por mantenerse al día con las expectativas modernas o... Hizo una pausa, dejando que su mirada recorriera de nuevo mi aspecto. Las tendencias. Hay que reconocer que tiene sus ventajas no tener que preocuparse por esas cosas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo, y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho, no mi corazón. Se había roto y remendado demasiadas veces como para hacerse añicos fácilmente, sino algo más profundo. Mi sentimiento de pertenencia en la vida de mi propio hijo, quizás. La creencia de que los sacrificios que había hecho para criarlo me habían ganado un lugar en su mesa, no como objeto de lástima o diversión, sino como su madre, que merecía un respeto básico. Pensé en los años posteriores a la muerte de Jaime, cuando David solo tenía 8 y el dinero del seguro se agotó más rápido de lo que esperaba. Cómo había trabajado dobles turnos en la cafetería del barrio, mientras aceptaba encargos de costura para llegar a fin de mes, con los dedos sangrando por los pinchazos de la aguja mientras hacía dobladillos a vestidos hasta altas horas de la noche. Cómo había ahorrado hasta el último céntimo para su ropa del colegio, sus libros, su sueño de ir a la universidad, mientras yo llevaba los mismos 3 vestidos en rotación durante la semana. Cómo había sonreído y fingido que todo estaba bien cuando él preguntaba por qué no podíamos permitirnos las cosas que tenían sus compañeros.
enseñándole que la dignidad provenía de cómo te comportabas, no de lo que llevabas en la cartera. Doña Rosa. Carlos, el padre de Victoria, pronunció mi nombre como si le supiera mal. Victoria me dice que nunca volvió a casarse. Que... curioso. La mayoría de las mujeres de su edad ya habrían encontrado otro marido. Debió de ser difícil criar a un hijo sola con el sueldo que se gana en... Hizo una pausa, esforzándose claramente por recordar el nombre de mi pueblo. Donde sea que viva. La condescendencia en su voz hizo que me ardieran las mejillas, pero mantuve la calma en mi expresión. 32 años de viudez me habían enseñado a tragarme la rabia, a transformar el dolor en una fuerza silenciosa. David era todo en lo que necesitaba centrarme, dije en voz baja, apenas audible por encima del tintineo de la cara cubertería contra la porcelana. Valió la pena cada sacrificio. «Oh, qué tierno», murmuró Margarita, pero su tono sugería que mi devoción le parecía más patética que admirable. Aunque sí creo que los niños se benefician de ver a sus padres, ¿cómo decirlo?, logrando más en la vida, dando ejemplos adecuados de éxito y progreso. Sentí que David se movía en su silla, y, por un momento, mi corazón dio un vuelco de esperanza de que pudiera defenderme, que recordara a la mujer que se había agotado trabajando para darle todas las oportunidades. Pero cuando lo miré, su rostro seguía apartado, su atención aparentemente absorta en la conversación entre Victoria y su primo sobre sus próximas vacaciones en Europa. «Estoy segura de que lo hizo lo mejor que pudo», añadió Victoria con la mano apoyada posesivamente en el brazo de David. «Pero es maravilloso que David haya sido capaz de superar sus circunstancias. La educación realmente marca la diferencia. ¿No es así? Abre puertas a una clase mejor de gente, a mejores oportunidades. Una clase mejor de gente». La frase resonó en mi mente mientras estaba allí sentada, con mi mejor vestido en una habitación llena de extraños que me veían como la prueba de aquello de lo que su preciosa hija estaba salvando a mi hijo. Esta gente que medía el valor en etiquetas de diseñador y carteras de acciones, que hablaba de clases mejores, como si el valor humano pudiera calcularse como los tipos de interés. Pensé en mi vecina, la señora Pilar, que me traía caldo cuando estaba enferma y nunca esperaba nada a cambio. En el padre Javier, que nos perdonó las cuotas de la catequesis de David cuando el dinero escaseaba. En las señoras del club de lectura, que se habían convertido en mis mejores amigas a lo largo de 20 años de debates los jueves por la tarde sobre todo, desde Galdós hasta Almudena Grandes. Éramos una clase inferior porque comprábamos en supermercados de descuento y conducíamos coches hasta que ya no daban más de sí. La cena continuó a mi alrededor como una obra de teatro para la que no había hecho una audición, y me di cuenta con creciente claridad de que esta noche no se trataba de darme la bienvenida a su familia, se trataba de exhibirme como un cuento con moraleja, la prueba de la vida de la que David había escapado y a la que nunca volvería. Yo era la foto del antes en su historia de transformación, la evidencia de lo lejos que había llegado desde sus humildes comienzos. Pero mientras estaba allí sentada, invisible a plena vista, algo se agitó en los lugares silenciosos de mi corazón, algo que ellos no podían ver porque nunca habían aprendido a mirar, más allá de las apariencias. Algo que susurraba que yo era más de lo que sus estrechas definiciones podían contener, más de lo que sus crueles suposiciones podían menoscabar. Había sobrevivido a cosas peores que sus burlas. Había soportado pérdidas que no podían imaginar y había salido con el alma intacta. Y aunque solo veían a una mujer sencilla con un vestido anticuado, yo llevaba dentro una fuerza que nunca entenderían, porque se había forjado en fuegos que ellos nunca habían enfrentado. Pensaban que era débil, inofensiva, una reliquia de tiempos más simples. No tenían ni idea de con quién estaban tratando. Las semanas que siguieron a esa cena se convirtieron en una lenta tortura de ser borrada de la vida de mi propio hijo. Las llamadas que antes llegaban cada domingo por la mañana se redujeron a breves mensajes de texto que parecían más una obligación que una conexión genuina. Ocupado con los preparativos de la boda, escribía David, como si esas 5 palabras pudieran justificar 34 años de amor y sacrificio. Intenté ser comprensiva.
Los preparativos de una boda eran estresantes, y Victoria venía de un mundo donde cada detalle tenía que ser perfecto, cada elemento cuidado para reflejar su elevado estatus. Pero cuando me ofrecía a ayudar con tareas sencillas, escribir las direcciones de las invitaciones, arreglar las flores, cualquier cosa que me permitiera contribuir a su felicidad, las respuestas se volvieron más frías y distantes. «Oh, Rosa», dijo Victoria durante una de nuestras cada vez más escasas conversaciones telefónicas, su voz con esa particular amabilidad que se sentía como una bofetada. «Es un detalle, pero ya hemos contratado a profesionales para todo. Ya sabes cómo son estas cosas. Hay que mantener un nivel, y queremos que todo sea absolutamente perfecto para nuestros amigos y familiares. Sus amigos y familiares, no nuestra familia». La distinción no se me escapó. Cuando las invitaciones de boda llegaron a mi buzón 6 semanas después, sostuve la pesada cartulina con dedos temblorosos. El papel era grueso y caro, con letras doradas en relieve que probablemente costaron más que mi presupuesto mensual para la compra. El señor y la señora de Carlos Wellington III tenían el honor de invitarle al matrimonio de su hija Victoria Elizabeth con David Jaime Morrison. Incluso en su propia invitación de boda, el nombre de mi hijo aparecía en segundo lugar, como un añadido al legado de la familia Wellington. La ceremonia estaba programada en el Real Club de Campo La Finca, un lugar por el que había pasado en coche innumerables veces, pero que nunca imaginé pisar. Busqué fotos en Internet, salones de baile inmensos con lámparas de cristal, jardines cuidados que parecían sacados de una revista, aparcacoches cuyo servicio probablemente costaba más de lo que yo gastaba en gasolina en un mes. Este era el mundo en el que David estaba entrando, y claramente, no había sitio en él para una viuda de pueblo que todavía remendaba su ropa en lugar de comprarla nueva. De todos modos, me compré un vestido nuevo, no en los grandes almacenes donde compraba Victoria, sino en una boutique modesta en el pueblo de al lado, donde la dependienta fue lo suficientemente amable como para ayudarme a encontrar algo apropiado. Azul marino de nuevo, parecía ser mi color, pero con un corte más moderno y pequeños botones de perla que captaban la luz. Me gasté el presupuesto de 2 semanas en él, diciéndome que era la boda de mi hijo y que merecía parecer que pertenecía a ese lugar. La mañana de la ceremonia, llegué temprano y me quedé fuera del club de campo, viendo cómo coches de lujo se deslizaban por la entrada circular. Las mujeres salían con vestidos que probablemente costaban más que mi coche, sus joyas brillando bajo el sol de la tarde como armaduras de diamantes. Los hombres, con trajes perfectamente cortados, entregaban sus llaves a los aparcacoches con la confianza despreocupada de quienes nunca se habían preocupado por el dinero. Atravesé las puertas principales, sintiéndome como una impostora, mi vestido nuevo pareciendo de repente barato y evidente, a pesar de la confianza que me había dado en el espejo de mi dormitorio. El vestíbulo era todo mármol y espejos, con arreglos florales tan elaborados que parecían pequeños árboles. Un cuarteto de cuerda tocaba música clásica que flotaba en el aire como un perfume caro. «Usted debe de ser la madre de David». Se me acercó una mujer con una sonrisa que no ocultaba del todo su evaluación de mi aspecto. Se presentó como una tía de Victoria, alguien cuyo nombre olvidé de inmediato porque me habló como se le habla a los niños, despacio y en voz alta, como si mis orígenes de pueblo hubieran afectado de alguna manera a mi oído. «Qué alegría que haya podido venir», continuó, su mirada recorriendo mi atuendo cuidadosamente elegido. Victoria no estaba segura de que se sintiera cómoda en un ambiente como este, pero aquí está. Qué valiente por su parte. Valiente. Como si asistir a la boda de mi propio hijo requiriera valor en lugar de amor. Como si fuera una turista en un país extranjero en lugar de una madre celebrando la felicidad de su hijo. La ceremonia en sí fue hermosa y fría. Me senté en la tercera fila, detrás de la familia lejana y los amigos de la Universidad de Victoria, viendo a mi hijo en un altar rodeado de gente que lo conocía desde hacía menos de 2 años, pero que, de alguna manera, merecía mejores asientos que la mujer que lo había criado. Cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía a la unión, sentí un breve y salvaje impulso de levantarme, no para oponerme al matrimonio, sino para oponerme a ser tratada como una extraña en la boda de mi propio hijo.
David estaba muy guapo con su smoking, más pulcro y sofisticado de lo que nunca le había visto. Cuando le sonrió a Victoria durante los votos, su rostro se iluminó con una felicidad genuina, y por un momento recordé al niño pequeño que solía correr hacia mí con las rodillas raspadas y los juguetes rotos, creyendo que yo podía arreglarlo todo. Pero cuando sus ojos recorrieron a los invitados durante la ceremonia, pasaron por encima de mí como si fuera invisible, una cara más en una multitud de personas cuya aprobación de repente importaba más que la mía. En el banquete, me sentaron en una mesa cerca de la parte de atrás, con una tía abuela de Victoria que se pasó toda la cena quejándose de su prótesis de cadera, y una pareja que se presentó como viejos amigos de la familia, y luego procedió a ignorarme por completo. Las conversaciones a mi alrededor fluían sobre mi cabeza como el agua. Discusiones sobre segundas residencias y carteras de inversión, colegios privados para los niños y galas benéficas cuya entrada costaba más de lo que yo ganaba en meses. Observé a David moverse por el salón con Victoria, yendo de mesa en mesa como un político, estrechando manos y compartiendo bromas con la gente que representaba su nueva vida. Parecía cómodo en este mundo de privilegios y pretensiones, como si hubiera nacido en él en lugar de haberse criado en una casa de 2 dormitorios donde contábamos los céntimos y nos apañábamos con lo que teníamos. Cuando finalmente se acercó a mi mesa, era casi la hora de cortar la tarta. Se inclinó para besarme en la mejilla, y por un momento percibí el olor de su colonia, algo caro y desconocido que reemplazaba el simple jabón y el aftershave que recordaba de sus años mozos. «Gracias por venir, mamá», dijo, usando el tono formal que usaría con cualquier invitado. «Victoria y yo te agradecemos mucho que estés aquí. Victoria y yo». Incluso su gratitud tenía que ser compartida. Ya no podía pertenecerme solo a mí. «No me lo habría perdido por nada del mundo», respondí, levantando la mano para tocarle la cara como hacía cuando era pequeño y necesitaba consuelo. Pero él retrocedió ligeramente. Lo justo para romper el contacto. Lo justo para recordarme que tales gestos ya no eran bienvenidos en su nuevo mundo cuidadosamente construido. «Sé que todo esto es un poco abrumador», dijo, mirando alrededor del opulento salón como si lo viera a través de mis ojos. «Pero la familia de Victoria, bueno, son buena gente una vez que los conoces. Han sido muy generosos con nosotros. Generosos». La palabra me dolió porque escuché lo que no estaba diciendo, que su generosidad era algo que yo nunca había podido ofrecerle, que su riqueza le proporcionaba oportunidades que yo no podía igualar, experiencias que no podía permitirme, un estilo de vida que no podía mantener, que al elegir a esta familia, estaba eligiendo la abundancia por encima del amor modesto que había dado forma a su infancia. Mientras conducía a casa esa noche, todavía con mi vestido nuevo pero sintiéndome más pequeña que cuando me lo puse, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Mi hijo no solo se estaba casando, me estaba dejando atrás, cambiando a la mujer que lo había criado por personas que podían ofrecerle cosas que yo nunca podría. El niño, que una vez prometió cuidarme cuando fuera mayor, se había convertido en un hombre que parecía avergonzado de la propia existencia de su pasado. Pero incluso mientras mi corazón se rompía con esta nueva comprensión, algo más se agitó en los lugares silenciosos de mi alma, el reconocimiento de que había sobrevivido a peores traiciones que esta, el conocimiento de que el amor no siempre fluye en ambas direcciones, pero que eso no disminuía su valor ni el mío. Podían menospreciarme, ignorarme, tratarme como un recordatorio incómodo de una vida que mi hijo había dejado atrás. Pero no podían borrar a la mujer que había construido su fortaleza sobre las ruinas de la pérdida, que había aprendido a encontrar la dignidad en los gestos más pequeños, que llevaba dentro un poder que no podían ver porque nunca habían necesitado mirar más allá de la superficie de las cosas. Seguía siendo Rosa Morrison, y eso significaba algo, aunque ellos no pudieran entender qué. Los meses que siguieron a la boda se convirtieron en un ejercicio de aprender a ser invisible en la vida de tu propio hijo. Llamaba al nuevo piso de David, el lujoso ático que el padre de Victoria les había ayudado a conseguir, y me encontraba hablando con un contestador más a menudo que con mi hijo. Cuando él respondía, nuestras conversaciones parecían guionizadas.
como si estuviera leyendo un manual sobre cómo mantener un contacto mínimo con parientes incómodos. ¿Cómo estás, mamá?, preguntaba. Pero antes de que pudiera responder con algo más sustancial que bien, él ya estaba pasando a sus propias noticias. Ascensos en el bufete, cenas con los colegas de Victoria, escapadas de fin de semana a lugares de los que nunca había oído hablar, pero que sonaban caros y exclusivos. Su vida se había convertido en un catálogo de experiencias con las que no podía identificarme. Logros medidos en euros y estatus social en lugar de las simples victorias que una vez había celebrado con él. Intenté adaptarme. Cuando Victoria mencionó durante una breve llamada que iban a tener invitados para una comida familiar, me ofrecía llevar mi empanada gallega, la que a David le encantaba desde niño, la receta heredada de mi madre con ese sofrito secreto que marcaba la diferencia. El silencio que siguió a mi oferta duró tanto que me pregunté si se había cortado la llamada. «Oh, Rosa», dijo Victoria finalmente, su voz con ese familiar tono de condescendencia amable. «Es un detalle, pero ya lo hemos organizado todo con una empresa de catering. Se especializan en presentaciones más sofisticadas. Ya entiendes. Presentaciones sofisticadas. Como si mi comida, preparada con amor en mi pequeña cocina, fuera de alguna manera primitiva en comparación con lo que el dinero podía comprar. Como si las manos que habían alimentado a mi hijo durante 18 años fueran de repente demasiado vulgares para nutrir a su nueva familia. La Navidad trajo un regalo que se sintió más como un insulto envuelto en papel caro. Un bono para un fin de semana en un balneario de lujo a 2 horas de distancia. «Pensamos que disfrutarías de un poco de relax», decía la tarjeta con la letra perfecta de Victoria. «Un poco de tiempo para mimarte». El mensaje era claro. Te mandamos lejos para que no interfieras en nuestras primeras Navidades como matrimonio. Fui al balneario porque el regalo había sido caro, y rechazarlo habría parecido desagradecido. Pero sentada en un lugar diseñado para mujeres ricas que no tenían nada mejor que hacer que sumergirse en baños minerales mientras se quejaban de las notas de sus hijos en colegios privados, me sentí más sola que en años. Las otras mujeres hablaban un lenguaje de privilegio que yo no entendía, sobre niñeras y asistentas, sobre segundas residencias y propiedades de inversión, sobre problemas que el dinero podía resolver. Cuando volví del fin de semana en el balneario, bronceada y descansada, pero de alguna manera más vacía que cuando me fui, descubrí que David y Victoria habían pasado las Navidades en Vaqueira Beret con la familia de ella. No se me había extendido ninguna invitación, no se habían discutido planes alternativos. Celebré la fiesta sola por primera vez desde el nacimiento de David, comiendo sobras de pavo de la charcutería del supermercado y viendo películas navideñas que me recordaban tiempos mejores. El peor momento llegó durante los preparativos de Pascua. Siempre le había preparado a David una mona de Pascua, incluso durante su adolescencia, cuando fingía ser demasiado mayor para esas tradiciones infantiles. Este año, pasé horas seleccionando cuidadosamente ingredientes que pensé que podrían atraer a sus gustos más sofisticados. Chocolates gourmet en lugar de los del supermercado. Un buen vino dulce en lugar del anís de siempre. Lo arreglé todo en una cesta de mimbre que tenía desde hacía 20 años. La misma que había contenido sus sorpresas de Pascua desde que tenía 3 años. Cuando llegué a su edificio, el portero llamó para anunciar mi visita. Esperé en el vestíbulo de mármol, aferrando mi cesta y sintiéndome cada vez más ridícula a medida que pasaban los minutos. Finalmente, David apareció en el ascensor, vestido con ropa de tenis que probablemente costaba más que mi pensión mensual. «Mamá», dijo, su voz con sorpresa y algo que podría haber sido irritación. «No te esperaba». «Te he traído la mona de Pascua», dije, levantando la ofrenda que me había parecido tan considerada en mi cocina, pero que ahora parecía patética en este reluciente vestíbulo con su arte moderno y sus arreglos de flores frescas que cambiaban a diario. David miró a su alrededor, claramente incómodo con esta exhibición pública de nuestra relación. «Eso es muy amable, mamá. Pero Victoria y yo justo salíamos hacia el club. Tenemos un aperitivo con sus padres». «Un aperitivo. No un ¿quieres venir?» o «déjame que te presente a los padres de Victoria como la mujer que crió a su yerno».
Solo una explicación de por qué mi presencia era inoportuna. «Puedo dejártela aquí», dije, todavía sosteniendo la cesta. «No tardo nada». Tomó la cesta con el mismo entusiasmo que alguien podría mostrar al aceptar una citación judicial. «Gracias, ya la disfrutaremos más tarde». Pero pude ver en sus ojos que la cesta probablemente terminaría en un armario de la cocina, olvidada hasta que Victoria decidiera que ocupaba demasiado espacio y la tirara. De vuelta a mi coche, oí risas desde el patio ajardinado del edificio. La voz de Victoria mezclándose con otras en la fácil camaradería de personas que pertenecían al mismo mundo. A través de las ornamentadas verjas de hierro, los vi fugazmente, jóvenes guapos con ropa cara, bebiendo mimosas y discutiendo cosas que importaban en su universo de privilegios. Mi hijo estaba entre ellos, riendo de chistes que no podía oír, parte de una vida que no tenía sitio para cestas de Pascua, hechas por madres envejecidas, que todavía recordaban cuando él creía en el ratoncito Pérez. Esa noche, llamé a mi hermana Patricia a Tenerife, necesitando escuchar una voz que recordara quién solía ser yo antes de convertirme en una vergüenza para mi propio hijo. Patricia me había advertido años atrás que a veces los hijos superan a sus padres, que la educación y el éxito podían crear distancias que el amor por sí solo no podía salvar. «No es un mal chico», dijo Patricia después de que le contara el incidente de la cesta de Pascua. «Solo está perdido ahora mismo». A veces la gente se obsesiona tanto con convertirse en alguien nuevo que se olvida de quién solía ser. Y a veces se avergüenzan de dónde vienen porque no encaja con a dónde van. Avergonzado. La palabra me golpeó como un puñetazo porque reconocí su verdad. Mi hijo se avergonzaba de mí. Avergonzado de mi ropa sencilla y mi casa modesta. Avergonzado de mi vida de pueblo y mis orígenes de clase trabajadora. Avergonzado de que su nueva y sofisticada familia pudiera juzgarlo por la mujer que lo había criado. La revelación debería haberme destrozado por completo. En cambio, despertó algo que había enterrado durante demasiado tiempo. Un orgullo feroz por la mujer en la que me había convertido a través de la lucha, la pérdida y el coraje diario de construir una vida con recursos limitados, pero amor ilimitado. Pensé en las noches que me senté junto a la cama de David cuando estaba enfermo, las comidas que estiré para que duraran un día más cuando el dinero escaseaba, los sueños que pospuse para que los suyos pudieran florecer. Había criado a un hombre de éxito que ahora era demasiado bueno para su propia madre. La ironía era casi divertida, si no doliera tanto. Pero incluso mientras mi corazón se resquebrajaba con esta nueva comprensión, sentí que algo más se agitaba. No exactamente rabia, sino una determinación silenciosa que me había sostenido en cada crisis anterior. Había sobrevivido a la muerte de mi marido, a la pobreza, a la soledad y a innumerables pequeñas humillaciones. Podría sobrevivir a ser descartada por el hijo que había amado más que a mi propia vida. Pensaban que habían medido mi valía y la habían encontrado deficiente. Creían que podían desecharme como un mueble anticuado que ya no combinaba con su decoración. No tenían ni idea de que algunas cosas no se pueden descartar tan fácilmente, que la dignidad, una vez ganada a través del sufrimiento, se vuelve inquebrantable, que el amor, incluso cuando no es correspondido, crea una fuerza que la gente privilegiada nunca podría entender. Seguía siendo Rosa Morrison, y pronto recordarían lo que ese nombre significaba realmente. El silencio se alargó hasta el verano como una herida que se negaba a cicatrizar. Pasaron semanas sin llamadas, sin visitas, sin ningún reconocimiento de que yo existía más allá de las tarjetas de Navidad y cumpleaños que David enviaba con precisión mecánica. Tarjetas caras con mensajes genéricos que podrían haber sido escritos para cualquiera. «Acordándome de ti» se convirtió en su frase estándar, como si yo fuera una conocida lejana en lugar de la mujer que le había dado la vida y formado su carácter. Dejé de llamar. El rechazo se había vuelto demasiado doloroso, demasiado predecible. En su lugar, a veces me encontraba conduciendo cerca de su edificio, como un fantasma rondando los bordes de una vida que ya no me incluía. Aparcaba al otro lado de la calle y observaba a la gente elegante que entraba y salía.
preguntándome si David alguna vez miraba por la ventana y pensaba en mí, o si me había borrado tan completamente de su conciencia que mi ausencia le parecía normal. El anuncio del embarazo de Victoria llegó a través de un mensaje de texto, no una llamada, ni una visita, ni siquiera una conversación personal, solo un mensaje grupal enviado a lo que supuse que era toda su lista de contactos. David y yo estamos encantados de anunciar que esperamos nuestro primer hijo en febrero. No podríamos estar más emocionados de empezar este nuevo capítulo. Adjunta había una fotografía profesional de ellos, sosteniendo un par de patucos, sus rostros resplandecientes de una felicidad que parecía pertenecer a extraños. Me quedé mirando ese mensaje durante horas, sosteniendo el teléfono hasta que la pantalla se oscureció y me devolvió el reflejo de mi propio rostro. Más viejo, más triste, más solo de lo que jamás había imaginado posible. Iba a ser abuela, y me había enterado de la misma manera que podría haberse enterado su cartero. El niño que crecía dentro de Victoria llevaría mi sangre, quizás los ojos de mi marido, rasgos que se habían transmitido a través de generaciones de mujeres Morrison que habían amado con fiereza y soportado mucho. Pero yo no sería nada para este niño. Una extraña, una inconveniencia, alguien a quien mencionar de pasada, si es que se mencionaba. Intenté responder con alegría, escribiendo y borrando una docena de mensajes diferentes que pudieran dar con el tono adecuado entre el entusiasmo y la contención. Finalmente, me decidí por algo sencillo. Enhorabuena. Me alegro mucho por los dos. David respondió 3 horas después con un emoji de pulgar hacia arriba. Un pulgar hacia arriba. Como si mi emoción por su primer hijo mereciera la misma respuesta que le daría a alguien que comparte una recomendación de restaurante. La invitación para el baby shower nunca llegó. Me enteré a través de las redes sociales. La cuenta de Instagram de Victoria llena de fotos de una fiesta por todo lo alto en el club de campo, con una mesa de postres que parecía sacada de una revista y arreglos florales que probablemente costaron más que mi compra mensual. Amigos y familiares posaban con la radiante futura madre, sus rostros iluminados por la alegría y la expectación compartidas. Revisé cada foto, buscando alguna señal de que me hubieran echado de menos, alguna indicación de que alguien hubiera preguntado dónde estaba la abuela paterna del bebé. Pero las imágenes contaban una historia completa sin mí. Victoria rodeada de su madre y hermanas, David riendo con hombres que no reconocía, todos pertenecientes a un mundo en el que yo nunca había existido. Esa noche, me senté en mi casa vacía y sentí el peso de mi invisibilidad caer sobre mí como un sudario. El silencio era diferente ahora. No solo la ausencia de sonido, sino la ausencia de propósito. Durante 34 años, ser la madre de David había sido el principio organizador central de mi vida. Cada decisión que había tomado, cada sacrificio que había soportado, cada esperanza que había albergado, había estado conectada con su bienestar y su éxito. Ahora, ese papel había sido revocado sin ceremonia, dejándome a la deriva en una vida que de repente se sentía sin sentido. Pensé en la mantita de bebé que había empezado a tejer el día que recibí el anuncio del embarazo. Lana amarilla suave trabajada con el mismo patrón que mi madre había usado para la manta de David. Yacía inacabada en mi cesto de costura, un recordatorio tangible de mi irrelevancia. ¿Qué sentido tenía hacer algo para un niño al que nunca abrazaría, nunca conocería, nunca se me permitiría amar? La pared de fotos familiares en mi salón se convirtió en una galería de fantasmas, imágenes de una relación que aparentemente había sido más significativa para mí que para el hijo que había criado. David a los 6. Desdentado y sonriente, sosteniendo un pez que habíamos pescado en el lago. David a los 12, serio con su uniforme de fútbol. A mi lado después del partido en el que marcó su primer gol. David a los 18, orgulloso con su toga y birrete de graduación, su brazo sobre mis hombros mientras celebrábamos su admisión en la universidad. ¿Cuándo me convertí en la vergüenza de estas fotos? ¿Cuándo su amor por mí se transformó en vergüenza? ¿Cuándo la mujer que había sido su mundo entero se convirtió en alguien a quien estaba deseando dejar atrás? Empecé a quedarme en la cama hasta más tarde cada mañana, luchando por encontrar razones para vestirme cuando nadie iba a venir de visita.
Nadie iba a llamar para ver cómo estaba. Nadie me necesitaba para nada en absoluto. La casa que una vez se sintió acogedora ahora parecía cavernosa y vacía, llena de los ecos de conversaciones que ya no ocurrían y los fantasmas de tradiciones que habían muerto sin ceremonia. La señora Pilar de al lado empezó a dejarme táperes en el porche con notas diciendo que había cocinado de más, pero yo sabía que estaba preocupada por mí. La veía observarme desde la ventana de su cocina cuando recogía el correo, su rostro surcado por la preocupación de alguien que reconocía las señales de una persona que desaparecía lentamente de su propia vida. «Estás demasiado delgada», me dijo una tarde cuando me encontró trabajando en mi huerto, arrancando malas hierbas con la precisión mecánica de quien necesita hacer algo con las manos. «Y demasiado callada. Ese hijo tuyo debería cuidar mejor a su madre». Pero David no sabía que estaba adelgazando o callada, porque David ya no me veía. Me había convertido en un fantasma en mi propia familia, un recuerdo que todos intentaban olvidar activamente. El punto más bajo llegó en mis 68 cumpleaños. Me desperté esa mañana con la tonta esperanza de que David pudiera acordarse, que llamara o viniera, o enviara algo más que una tarjeta comprada por su secretaria. Me vestí con esmero, me peiné, incluso me puse un poco de maquillaje por si me sorprendía con una visita. Me horneé un pequeño bizcocho, de chocolate con cobertura de vainilla, su favorito cuando era pequeño, y puse 2 platos en la mesa de la cocina por costumbre. El día pasó en un silencio aplastante. Ni llamadas, ni golpes en la puerta, ni reconocimiento de que ese era el día en que yo había llegado al mundo y cambiado su vida para siempre. A las 6 de la tarde, recibí un texto. «Felicidades, mamá. Espero que pases un buen día». El mensaje se sintió como una carta modelo, impersonal y eficiente, diseñada para cumplir con una obligación con el mínimo esfuerzo. Comí mi tarta de cumpleaños sola, cada bocado sabiendo a serrín, mientras el segundo plato se burlaba de mí con su optimismo. Fuera, los niños jugaban en la calle mientras sus padres miraban desde los porches, familias intactas y conectadas de formas que apenas podía recordar. La risa que entraba por mis ventanas pertenecía a un mundo del que ya no formaba parte, una comunidad de amor y pertenencia que de alguna manera me había pasado de largo. Esa noche, me senté en mi dormitorio y miré las fotografías de mi cómoda. Jaime el día de nuestra boda, joven y guapo y lleno de sueños. David de bebé, tan pequeño y perfecto y completamente dependiente de mí para todo. Esas personas ya no existían, reemplazadas por extraños que no tenían uso para la mujer que más los había amado. Pero incluso en ese momento de completa desesperación, algo parpadeó en lo más profundo de mi corazón. Una pequeña chispa de reconocimiento de que todavía estaba aquí, todavía respirando, todavía capaz de más de lo que imaginaban. Había sobrevivido a la muerte de mi marido, a la pobreza que siguió, a la soledad de ser madre soltera. Había soportado decepciones y traiciones que habrían quebrado a personas más débiles. Todavía no había terminado. Puede que ellos hubieran olvidado quién era yo, pero yo todavía lo recordaba. Y a veces, cuando te han empujado hasta el fondo, la única dirección que queda es hacia arriba. Todavía tenía algo que ellos habían pasado por alto, algo que habían despreciado porque no podían ver más allá de mi ropa sencilla y mis modestas circunstancias. Algo que estaba a punto de recordarles a todos exactamente quién era Rosa Morrison en realidad. La mañana después de mi cumpleaños olvidado, me desperté diferente. No rota, como había esperado, sino extrañamente lúcida. Las lágrimas se habían detenido en algún momento de la noche, reemplazadas por algo que no había sentido en meses, un tranquilo sentido de propósito que parecía surgir de un pozo profundo que había olvidado que existía. Me preparé el café y me senté en la mesa de la cocina donde había tomado innumerables comidas solitarias. Pero hoy el silencio se sentía diferente. No vacío, sino expectante. Me encontré estudiando mis manos mientras envolvían la taza caliente. Estas mismas manos que habían cambiado los pañales de David, preparado sus almuerzos para el colegio, aplaudido en sus partidos y trabajado incontables horas extras para darle oportunidades que yo nunca tuve. Estas manos también habían hecho otras cosas.
cosas que David nunca había sabido, que nunca necesitó saber cuando era joven, y el futuro parecía seguro. Pero yo me acordaba. Fui a mi dormitorio y abrí el cajón inferior de mi cómoda, apartando los jerseys de invierno que olían a saquitos de lavanda hasta que mis dedos encontraron el sobre manila que había escondido allí hacía 3 años. Dentro había documentos que esperaba no tener que necesitar nunca más. Papeles legales, extractos financieros y una tarjeta de visita con una elegante tipografía que pertenecía a un mundo que mi hijo ahora habitaba, pero que nunca había entendido que yo había rozado una vez. Tomás Villaverde, abogado, socio director, Villaverde Asociados, uno de los bufetes más prestigiosos de la capital, el tipo de lugar donde el padre de Victoria probablemente tenía contactos y David soñaba con ser socio. Lo que ninguno de ellos sabía era que Tomás Villaverde tenía una deuda conmigo que se remontaba a 25 años, a una época en la que él no era nadie especial, y yo era la mujer que había salvado su carrera y posiblemente su vida. Recordaba esa noche tan claramente como si hubiera ocurrido ayer. Jaime llevaba 6 meses muerto. David tenía 10 años, y yo tenía 3 trabajos para mantenernos a flote. De día en la cafetería, por las tardes limpiando oficinas, y los fines de semana llevando la contabilidad de pequeños negocios que no podían permitirse contables de verdad. Uno de esos negocios era un modesto centro de asistencia jurídica, donde un joven abogado llamado Tomás trabajaba por poco más del salario mínimo, tratando de ayudar a gente que no podía pagar por la justicia. El centro se estaba ahogando en un caos financiero cuando empecé a organizar sus cuentas. Los contables anteriores habían cometido errores que podrían haber acarreado cargos penales, malversado fondos que podrían haber destruido la carrera de Tomás antes de empezar. Pasé semanas de horas extras no remuneradas desenredando el lío, corrigiendo errores y creando un rastro documental que probaba que los errores eran incompetencia, no fraude. Más importante aún, descubrí que el director del centro había estado desviando dinero destinado a acuerdos con clientes. Dinero del que dependían familias desesperadas. Dinero que representaba la diferencia entre conservar sus hogares y perderlo todo. Podría haberme limitado a informar de mis hallazgos y marcharme, dejando que las consecuencias cayeran donde tuvieran que caer. En cambio, trabajé con Tomás para construir un caso blindado contra el director mientras protegía a los clientes que ya habían sufrido suficiente. El escándalo saltó a los titulares cuando estalló. El director fue a la cárcel, el dinero robado se recuperó y el centro fue reestructurado bajo una nueva dirección. Tomás, que había arriesgado su propia carrera al confiar en mí y trabajar conmigo para exponer la corrupción, se convirtió en una especie de héroe en los círculos legales. El joven abogado que había defendido la justicia cuando habría sido más fácil mirar para otro lado. Nunca olvidó lo que yo había hecho, incluso cuando su carrera despegó y se convirtió en uno de los abogados más poderosos de la ciudad. Me enviaba tarjetas de Navidad con notas personales, pequeños regalos para David, y la oferta permanente de que si alguna vez necesitaba algo, cualquier cosa, debía llamarlo de inmediato. Nunca había llamado, por orgullo, quizás, o por el temor de que pedir ayuda pudiera de alguna manera disminuir lo que habíamos logrado juntos. Pero mientras sostenía su tarjeta de visita en mis manos, sintiendo el papel caro y las letras en relieve, me di cuenta de que mi silencio no había sido nobleza, había sido miedo. Miedo a ser una molestia, miedo a ser vista como alguien que esperaba favores, miedo a entrar en un mundo al que no pertenecía, pero sí que pertenecía a él. Me había ganado mi lugar en ese mundo a través de la inteligencia y la integridad, a través del coraje de hacer lo correcto, cuando hacer lo incorrecto habría sido más fácil y más rentable. La mujer que había desenredado la corrupción financiera y salvado a familias inocentes de la ruina era la misma mujer sentada en esta modesta cocina, despreciada y olvidada por gente que nunca se había enfrentado a un verdadero desafío en sus vidas privilegiadas. Hice la llamada. «Bufete de Villaverde y Asociados, dígame», respondió la recepcionista con la profesionalidad pulida de alguien acostumbrado a filtrar llamadas de gente importante. «Soy Rosa Morrison», dije, mi voz más firme de lo que esperaba. «Por favor,
Dígale al señor Villaverde que le llamo. Hubo una pausa. Probablemente la recepcionista consultando alguna lista para ver si mi nombre significaba algo. ¿Puedo preguntarle de qué se trata? Dígale que es Rosa Morrison, del Centro de Asistencia Jurídica. Él sabrá lo que significa. Menos de 30 segundos después, la voz de Tomás llegó a través del teléfono, cálida, con un placer genuino y algo que podría haber sido alivio. Rosa, Dios mío, cuánto tiempo. Empezaba a pensar que te habías olvidado de nosotros. La gente humilde, ahora que tu hijo es todo un éxito en el mundo legal. La ironía de sus palabras habría sido divertida si no doliera tanto. Hola, Tomás. Siento molestarte en el trabajo, pero necesito pedirte algo. Lo que sea, dijo de inmediato. Ya lo sabes. Después de lo que hiciste por nosotros, por aquellas familias... Rosa, lo decía en serio. Lo que necesites. Me encontré sonriendo por primera vez en semanas, no la sonrisa forzada que había estado usando como armadura, sino una expresión real de calidez genuina. Aquí había alguien que recordaba mi valía, que entendía que algunas deudas nunca se pueden pagar del todo. Necesito información, dije, sobre el bufete de David, sobre su puesto allí. Y necesito que me hables de la familia Wellington, de Carlos en concreto. Negocios, reputación, cualquier cosa que pueda ser útil saber. Tomás se quedó en silencio un momento, y casi podía oír su cerebro de abogado procesando las implicaciones de mi petición. ¿David está en algún tipo de problema? David no, dije con cuidado, pero creo que está a punto de estarlo. Y cuando eso ocurra, quiero estar preparada para ayudarle, tanto si él cree que lo necesita como si no. Lo que siguió fue una conversación de más de una hora, durante la cual aprendí cosas que hacían que la riqueza de la familia de Victoria pareciera muy diferente de la imagen impecable que presentaban al mundo. El imperio empresarial de Carlos Wellington estaba construido sobre prácticas que bordeaban cuidadosamente la legalidad, utilizando tecnicismos y abogados caros para evitar consecuencias que hombres con menos recursos habrían enfrentado. Había habido investigaciones, acuerdos pagados discretamente para evitar la publicidad, empleados silenciados con acuerdos de confidencialidad y generosos finiquitos. Más importante aún, supe que la posición de David en su bufete era más precaria de lo que él probablemente imaginaba. La influencia de la familia Wellington le había abierto puertas, pero esa misma influencia podría cerrarlas con la misma rapidez si las circunstancias cambiaban. Estaba siendo utilizado tanto como ayudado, posicionado para asumir la responsabilidad de un trabajo al que otros preferían no asociar sus nombres. «Ten cuidado, Rosa», me advirtió Tomás antes de que termináramos la llamada. «Esta gente tiene recursos que la mayoría de nosotros solo podemos imaginar, y no dudan en usarlos cuando se sienten amenazados. Si estás planeando lo que creo que estás planeando». «No estoy planeando nada», le aseguré. Y era verdad. No planeaba venganza ni confrontación. Simplemente estaba recordando quién era yo antes de que el duelo y la soledad me convencieran de que era impotente. Pero si algo pasa, cuando algo pase, estaré preparada. Después de colgar, me senté en mi cocina y sentí algo que no había experimentado en meses. La tranquila confianza de una mujer que conocía su propia fuerza. Durante demasiado tiempo, había permitido que las definiciones de otras personas sobre mi valía se convirtieran en mi propia verdad. Había aceptado su desdén por mi inteligencia, su burla de mis circunstancias, su suposición de que la ropa sencilla significaba una mente sencilla. Estaban a punto de aprender lo equivocados que estaban. Yo era Rosa Morrison, y no había pasado 40 años sobreviviendo a las lecciones más duras de la vida, solo para ser derrotada por personas que nunca se habían enfrentado a una verdadera adversidad. Había construido a un hombre de éxito de la nada, salvado a familias de la ruina financiera, y me había ganado el respeto de personas cuya opinión realmente importaba. No era rabia lo que me llenaba ahora, era algo mucho más peligroso. Era certeza. Pensaban que me habían roto, despreciado, borrado de la historia de la vida de mi propio hijo. No tenían ni idea de lo que habían despertado en su lugar. Durante las semanas siguientes, empecé a moverme por el mundo de manera diferente, no con la energía desesperada de alguien que intenta volver a la fuerza a una vida que la ha rechazado,
sino con la paciencia medida de alguien que entiende que el momento oportuno lo es todo. Hacía mucho tiempo que había aprendido que los movimientos más poderosos eran a menudo los más silenciosos, hechos por personas a las que nadie observaba, porque nadie las consideraba una amenaza. Empecé por lo pequeño. Fui a la biblioteca y pasé horas investigando el imperio empresarial de Carlos Wellington, rastreando conexiones y patrones que pintaban un cuadro muy diferente de la imagen de patriarca respetable que cultivaba. Aprendí sobre infracciones medioambientales en sus obras, conflictos laborales que se habían resuelto extrajudicialmente y un rastro de antiguos socios comerciales que habían sido discretamente descartados cuando ya no eran útiles. Tomás tenía razón. Esta gente tenía recursos y pocos escrúpulos a la hora de usarlos. Pero también tenían algo que en última instancia resultaría ser su debilidad. Se habían vuelto descuidados con el éxito, seguros de que su dinero y sus conexiones los hacían intocables. También empecé a contactar con viejos conocidos, gente con la que no había hablado en años, pero que recordaba a la mujer que había sido antes de que el duelo y la soledad me convencieran de que no era nadie especial. María Fitzgerald, que había trabajado conmigo en el Centro de Asistencia Jurídica y ahora dirigía una ONG que supervisaba el cumplimiento normativo de las empresas. La doctora Sara Ramiro, la hija de la señora Pilar, que se había convertido en periodista de investigación especializada en delitos de cuello blanco, después de que yo le diera clases particulares de matemáticas en el instituto, mientras sus padres hacían dobles turnos. Estas conversaciones no trataban de venganza, sino de comprensión, de recopilar información que podría ser útil si las circunstancias cambiaban, de posicionarme para ayudar a mi hijo cuando el castillo de naipes que su nueva familia había construido a su alrededor comenzara a derrumbarse inevitablemente. Porque se derrumbaría. Hombres como Carlos Wellington siempre forzaban demasiado la máquina, asumían demasiados riesgos, creían demasiado en su propia invencibilidad. Y cuando ocurriera, David necesitaría a alguien que entendiera ambos mundos. El reino privilegiado en el que había entrado y la realidad práctica de las consecuencias que nunca había aprendido a manejar. También hice cambios en mi propia vida que no tenían nada que ver con David o su situación. Me matriculé en clases de informática en el centro de mayores, actualizando habilidades que se habían oxidado durante años de autocompasión. Me uní a un club de lectura que debatía sobre ficción contemporánea, expandiendo mi mundo más allá de las novelas románticas que habían sido mi escape durante los peores meses de mi aislamiento. Y lo más importante, empecé a trabajar como voluntaria en un refugio para mujeres, ayudando a otras madres que se habían encontrado desplazadas y olvidadas por las familias por las que habían sacrificado todo. El trabajo era desgarrador pero sanador, recordándome que mi situación, por dolorosa que fuera, no era ni mucho menos única, que la dignidad podía mantenerse incluso en las peores circunstancias, y que a veces ayudar a los demás era la forma más rápida de recordar tu propia valía. Las otras voluntarias del refugio vieron algo en mí que mi propia familia había pasado por alto: competencia, sabiduría, el tipo de inteligencia práctica que proviene de años de resolver problemas con recursos limitados. Me pedían consejos sobre planificación financiera, sobre cómo lidiar con los sistemas legales, sobre los 100 pequeños trucos que ayudaban a la gente a sobrevivir cuando el mundo se volvía hostil y poco acogedor. «Deberías dirigir este lugar», dijo Janet, la directora del refugio, después de que ayudara a 3 mujeres diferentes a navegar por las complejidades de las vistas de custodia y los procesos de divorcio. «Tienes un don para este trabajo, Rosa. ¿Alguna vez has considerado estudiar trabajo social?» La idea me habría parecido ridícula 6 meses antes, cuando apenas era capaz de levantarme de la cama. Pero ahora, viendo a estas mujeres encontrar una fuerza que no sabían que poseían, me di cuenta de que mi propia experiencia con el abandono y la recuperación tenía un valor más allá de mi dolor personal, que quizás ser descartada por mi hijo no era el final de mi historia, sino el comienzo de un capítulo completamente diferente. Mientras tanto, seguí observando la vida de David desde la distancia, no con el hambre desesperada de alguien que mendiga ser incluido, sino con la atención cuidadosa de alguien que vigila una situación
que podría requerir intervención. Sus publicaciones en redes sociales revelaban una vida de creciente lujo y de creciente sustancia. Vacaciones caras que parecían más para exhibir riqueza que para crear recuerdos. Eventos sociales que se parecían más a oportunidades de networking que a amistades genuinas. El embarazo de Victoria progresaba con el tipo de perfección orquestada que el dinero puede comprar. Fotos de maternidad profesionales, muebles de diseño para el cuarto del bebé, baby showers, que se parecían más a eventos corporativos que a celebraciones familiares. Todo estaba documentado y compartido con la atención meticulosa de personas que medían su valor por lo envidiable que podían hacer que su vida pareciera a los demás. Pero noté cosas que probablemente se le escapaban a la mayoría de los observadores casuales. La forma en que la sonrisa de David en las fotos recientes parecía forzada, más como una expresión de negocios que de felicidad genuina. La frecuencia con la que Victoria aparecía en las fotos con sus padres y hermanos, mientras David parecía cada vez más periférico en las actividades sociales de su propia familia. Las sutiles señales de que estaba siendo gestionado en lugar de incluido, guiado en lugar de consultado. La primera grieta en su fachada perfecta apareció a principios de noviembre, justo cuando Victoria entraba en su tercer trimestre. Un periódico local publicó un pequeño artículo sobre infracciones laborales en una de las obras de Carlos Wellington. Nada grave, solo una breve mención enterrada en la sección de economía sobre sanciones de seguridad y quejas de los trabajadores. Pero reconocí el patrón de mi investigación, y supe que esto era probablemente solo la punta visible de un problema mucho mayor. Tomás me llamó 3 días después con información que confirmaba mis sospechas. «Hay rumores en los juzgados», dijo, con voz cuidadosa y profesional. «Nada oficial todavía, pero el tipo de rumores que suelen significar que alguien está montando un caso. Infracciones medioambientales, problemas de seguridad laboral, posibles irregularidades fiscales. El tipo de investigación que tarda años en construirse pero que se mueve muy rápido una vez que alcanza la masa crítica. ¿Qué significa eso para David?», pregunté, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Si Wellington cae, va a arrastrar a gente con él. Y los abogados asociados jóvenes que han estado manejando su trabajo legal van a ser objetivos muy atractivos para los fiscales que buscan conseguir testigos. El nombre de David está en muchos documentos que podrían volverse muy interesantes para los investigadores. No sentí ninguna satisfacción al confirmar lo que había sospechado durante meses. David no era malvado ni un criminal. Era ingenuo y ambicioso, manipulado por personas que lo veían como útil y, en última instancia, prescindible. Había cambiado su integridad por el acceso a un mundo que lo sacrificaría sin dudarlo si servía a sus intereses. Lo inteligente habría sido contactarlo de inmediato, advertirle de lo que se avecinaba y ayudarle a salir antes de que fuera demasiado tarde. Pero sabía que no me escucharía. En su mente, yo seguía siendo la madre de pueblo un poco paleta, cuyas preocupaciones podían descartarse como los miedos paranoicos de alguien que no entendía cómo funcionaban los negocios sofisticados. Así que, en lugar de eso, esperé y me preparé. Consulté con Tomás sobre los mejores abogados penalistas de la ciudad, especialistas en casos de cuello blanco y con experiencia en proteger a clientes que se veían envueltos en investigaciones contra sus empresas. Investigué las penas que establece el Código Penal para los delitos a los que David podría enfrentarse, y liquidé discretamente algunas de mis modestas inversiones para asegurarme de que podría costear la mejor defensa legal cuando llegara el momento. Y lo más importante, documenté todo lo que había averiguado sobre las prácticas empresariales de la familia Wellington, creando un expediente completo que podría resultar útil si David necesitaba cooperar con la justicia para protegerse. El conocimiento era poder, y tenía la intención de tener la mayor cantidad posible de ambos cuando mi hijo por fin se diera cuenta de que necesitaba la ayuda de su madre. Porque me necesitaría, antes de lo que imaginaba, y más desesperadamente de lo que podría comprender. El mundo privilegiado que lo había seducido estaba a punto de revelar su verdadera naturaleza, y cuando lo hiciera, descubriría que el dinero y los contactos eran un pobre sustituto del tipo de amor incondicional que había descartado con tanta ligereza.
Ya no era la mujer rota que había suplicado ser incluida en una vida que no tenía sitio para ella. Era Rosa Morrison, y estaba preparada para lo que viniera. La llamada llegó a las 6:30 de una fría mañana de febrero, 3 semanas antes de la fecha prevista para el parto de Victoria. Yo ya estaba despierta, sentada en mi cocina con mi primera taza de café y el periódico del día, cuando mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Por un momento, consideré dejarlo saltar al buzón de voz. Los teleoperadores se habían vuelto cada vez más osados a la hora de llamar a horas intempestivas. Pero algo me hizo responder. ¿Mamá? La voz de David era apenas reconocible, tensa y hueca de una manera que no le había oído desde que tenía 12 años, y se rompió el brazo al caer del árbol de nuestro patio. Mamá, yo necesito ayuda. Las palabras que había estado esperando durante meses, pero no me trajeron ninguna satisfacción. Solo un agudo instinto maternal que se antepuso a todos los sentimientos heridos y a los preparativos calculados. «David, ¿qué pasa? ¿Dónde estás?» «Estoy en la comisaría». Su voz se quebró al decir las palabras, y pude oír los sonidos de una comisaría concurrida de fondo, teléfonos sonando, conversaciones amortiguadas, el ruido institucional de un sistema que procesa desastres humanos. «Han venido al piso esta mañana con una orden judicial. Me han detenido, mamá. Dicen que formo parte de una trama, que ayudé a Carlos a encubrir infracciones medioambientales y problemas de seguridad laboral. Tienen documentos con mi firma, correos que envié, cosas que revisé para él y que pensé que eran trabajo legal rutinario». Cerré los ojos y sentí una calma familiar apoderarse de mí, la misma entereza que me había sostenido durante el infarto de Jaime, durante los años de escasez como madre soltera, durante cada crisis que había requerido pensar con claridad en lugar de reaccionar emocionalmente. ¿Has llamado a un abogado? Ha venido el abogado de Carlos, pero dice que podría haber un conflicto de intereses, que el bufete no puede representarme si me acusan por separado. ¿Y Victoria? Su voz se rompió por completo. Los padres de Victoria han cortado todo contacto. No responden a las llamadas, han congelado las cuentas conjuntas. Actúan como si nunca me hubieran conocido. El contrato de alquiler del piso está a nombre de Victoria, y dice que tengo que buscar otro sitio donde quedarme, porque tenerme allí podría poner en peligro al bebé. El bebé. Mi nieto, que nacería en 3 semanas y que llegaría al mundo rodeado de este caos y traición. ¿Dónde está Victoria ahora? Se ha ido a casa de sus padres. No quiere hablar conmigo directamente. Todo pasa ahora por sus abogados. Dice que necesita proteger al bebé, que no puede estar asociada con alguien bajo investigación judicial. La amargura en su voz era cruda y reciente. El dolor de alguien que descubre que el amor condicional no es amor en absoluto. «David», dije en voz baja, «¿te acuerdas de Tomás Villaverde?» Una pausa. «Me suena el nombre. ¿Debería conocerlo?» Es uno de los mejores abogados penalistas de la capital. Y lo que es más importante, es alguien que me debe un favor muy grande, y ha estado esperando tu llamada. Fui a mi dormitorio, donde el sobre Manila yacía abierto sobre mi cómoda, con el número directo de Tomás ya escrito en un papel junto a mi teléfono. Voy a darte su número y quiero que lo llames inmediatamente. Dile que te envía Rosa Morrison, y que este es el favor que le pido. Mamá, no puedo permitirme a alguien así. ¿Sabes lo que cobran esos abogados? Y todas nuestras cuentas están congeladas. La familia de Victoria nos ha cortado el grifo. David. Mi voz tenía una autoridad que no había usado desde que era un adolescente poniendo a prueba los límites. Llama a Tomás, ahora. No te preocupes por el dinero, de eso ya me he encargado yo. Y luego dime dónde estás, porque voy a buscarte. El silencio se alargó tanto que me pregunté si se había cortado la llamada. Finalmente, su voz llegó, más débil y vulnerable de lo que la había oído desde que era un niño. ¿Harías eso? Después de todo lo que he... Después de cómo te he tratado. Eres mi hijo, dije simplemente. Eso no cambia porque hayas tomado algunas malas decisiones, o porque hayas olvidado quién eres durante un tiempo. Ahora dame esa dirección. 2 horas más tarde, entré en la comisaría del centro con mi mejor vestido y un maletín de cuero que había comprado esa mañana en una tienda de segunda mano. Dentro llevaba copias de cada documento que había reunido sobre las prácticas empresariales de la familia Wellington
registros financieros que había organizado durante mis meses de preparación, y la información de contacto de cada persona que podría ser útil para establecer la inocencia de David o reducir su culpabilidad. David parecía haber envejecido 5 años de la noche a la mañana. Su traje caro estaba arrugado de haber dormido en un calabozo, estaba despeinado, y sus ojos tenían la expresión de shock de alguien cuyo mundo se había derrumbado sin previo aviso. Cuando me vio caminar hacia él, su rostro se descompuso de una manera que me transportó a cada rodilla raspada y decepción infantil que le había consolado. «Lo siento mucho, mamá», susurró mientras lo abrazaba. «Lo siento por todo. Por tratarte como si no importaras. Por elegirlos a ellos antes que a ti. Por avergonzarme de mis orígenes. Tenías razón en todo. Y fui demasiado estúpido y arrogante para verlo. Chis», murmuré, sosteniéndolo como hacía cuando era pequeño, y el mundo parecía demasiado grande y amenazante para navegarlo solo. «Lo solucionaremos. Eso es lo que hacen las familias. Solucionamos las cosas juntos». Tomás llegó 30 minutos después, entrando en la comisaría con el porte seguro de alguien que había librado estas batallas muchas veces antes. Estaba mayor de lo que recordaba, con el pelo plateado en lugar de castaño, pero sus ojos aún conservaban la misma inteligencia aguda que me había impresionado décadas atrás en el Centro de Asistencia Jurídica. «Rosa Morrison», dijo, tomando mis manos entre las suyas. «Estás exactamente igual. Y este debe de ser David». Se volvió hacia mi hijo con una sonrisa profesional que lograba ser a la vez tranquilizadora y autoritaria. «No te preocupes, hijo. Tu madre me ha pedido un favor que llevo 25 años esperando para devolver. Vamos a cuidar muy bien de ti». Lo que siguió fueron 3 horas de la estrategia legal más intensa que jamás había presenciado. Tomás revisó cada documento del caso, contrastó los cargos con las responsabilidades reales de David en el bufete e identificó múltiples vías de defensa que la Fiscalía claramente no había previsto. Y lo que es más importante, reconoció de inmediato lo que yo había sospechado desde el principio, que Carlos Wellington había colocado a David para que cargara con la culpa de prácticas de las que no sabía nada. Las infracciones medioambientales se habían ocultado deliberadamente a los asociados que revisaban la documentación. Las sanciones de seguridad habían sido gestionadas por otros departamentos dentro de la organización de Wellington. La firma de David aparecía en los documentos, pero siempre como parte de procesos legales rutinarios que no le daban ninguna visión de los problemas subyacentes. «Te prepararon la trampa perfectamente», le explicó Tomás a David con la franqueza de quien ha visto este patrón muchas veces. «Te dieron la participación justa para hacerte legalmente vulnerable, pero te mantuvieron lo suficientemente ignorante como para que no pudieras exponerlo si las cosas salían mal. Es la clásica operación para crear un cabeza de turco». «¿Podemos demostrarlo?», preguntó David, su voz todavía temblorosa pero empezando a mostrar signos de esperanza. Tomás sonrió, y fue la expresión de un depredador que acaba de avistar una presa herida. «No solo podemos demostrarlo, sino que probablemente podamos conseguirte la inmunidad total a cambio de que testifiques sobre cómo manipularon los procesos legales. A la Fiscalía le interesará mucho lo que puedas contarles sobre los métodos de Carlos Wellington». Al salir de la comisaría esa tarde, con David en libertad con cargos y con una fecha para la vista fijada para el mes siguiente, mi hijo se volvió hacia mí con una expresión que no le había visto desde que era joven, un respeto genuino mezclado con asombro. «¿Cómo lo sabías?», preguntó. «¿Cómo viste venir esto cuando yo no tenía ni idea?» «Porque he vivido más y he visto más que tú», dije simplemente. «Y porque nunca olvidé que hay 2 tipos de personas en este mundo, las que utilizan a los demás y las que los ayudan. Simplemente te confundiste durante un tiempo sobre con qué tipo de gente querías estar». A la mañana siguiente, saltó la noticia de que Carlos Wellington había sido detenido por múltiples delitos económicos, y se esperaban más imputaciones para varios socios y miembros de la familia. El nombre de Victoria apareció en varios artículos como la esposa de un testigo colaborador, y supe que la decisión de sus padres de distanciarse de David probablemente lo había salvado de cargos más graves. Esa noche,
Mientras David se sentaba a la mesa de mi cocina comiendo las albóndigas en salsa que había preparado, la misma receta que había usado durante toda su infancia, me miró con lágrimas en los ojos. «No merezco tu ayuda», dijo en voz baja. «No merezco tu perdón». «Quizás no», asentí, «pero vas a tener ambas cosas de todos modos. Eso es lo que significa el amor, David. No el afecto condicional que encontraste con la familia de Victoria, sino el tipo de amor que sobrevive a los errores, al orgullo e incluso a la traición». «¿Y ahora qué?», preguntó. Sonreí, sintiéndome más en paz que en meses. Ahora recordamos quiénes somos de verdad y construimos algo mejor que lo que perdimos. 6 meses después, estaba en la cocina de mi pequeña casa, preparando la comida del domingo para 3 generaciones de la familia Morrison. David estaba sentado a la mesa, ayudando a su hija de 4 meses con el biberón, su rostro suavizado con un tipo de satisfacción que no le había visto desde que era muy pequeño. La pequeña Emma tenía los ojos de su abuelo y la barbilla testaruda de su padre, pero cuando sonreía, era exactamente igual que David de bebé, pura alegría envuelta en inocencia. El proceso judicial había concluido mejor de lo que nos habíamos atrevido a esperar. El testimonio de David había sido fundamental para asegurar las condenas contra Carlos Wellington y 3 de sus socios, mientras que David recibió la inmunidad a cambio de su cooperación. Tomás tenía razón. La fiscalía estaba mucho más interesada en los arquitectos de la trama que en el joven abogado que había sido manipulado para dar cobertura legal a sus chanchullos. Victoria había solicitado el divorcio mientras David aún estaba bajo investigación, alegando diferencias irreconciliables y pidiendo la custodia total de su futuro hijo. Pero cuando los activos de Carlos Wellington fueron embargados y la riqueza de su familia se vio envuelta en procesos penales, su posición negociadora se debilitó considerablemente. Los caros abogados que sus padres habían contratado estaban ahora centrados en protegerlos a ellos, dejando a Victoria navegando por el juzgado de familia con abogados de oficio, sobrecargados de trabajo, que no eran rivales para el enfoque paciente y metódico de Tomás en la ley de custodia. El acuerdo de custodia que finalmente conseguimos fue más generoso de lo que nadie esperaba. Custodia compartida, con David teniendo a Emma todos los fines de semana y 2 días entre semana. Victoria se había opuesto al principio, pero a medida que la realidad de la maternidad en solitario con ingresos reducidos se fue asentando, se volvió más cooperativa a la hora de compartir las responsabilidades. «Se está poniendo tan fuerte», dijo David, maravillado mientras Emma le agarraba el dedo con una determinación sorprendente. «Mira qué agarre. Va a ser una luchadora, como su abuela». Sonreí mientras removía la salsa, recordando cómo él solía decir lo mismo de cada pequeño hito cuando era pequeño. «Eso le viene de ambos lados de la familia», dije. «Las mujeres Morrison siempre hemos sido supervivientes». La casa se sentía viva de una manera que no lo había estado en años. David se había mudado de nuevo a su habitación de la infancia mientras reconstruía su carrera y su vida, y aunque el arreglo era temporal, yo atesoraba cada mañana que me despertaba con los sonidos de alguien más moviéndose en el piso de abajo, preparando café y leyendo el periódico en la cocina donde había tomado tantas comidas en silencio. Había encontrado trabajo en un pequeño bufete especializado en derecho medioambiental. Irónicamente, trabajando para exigir responsabilidades a empresas por exactamente el tipo de infracciones que, sin saberlo, había ayudado a ocultar a Carlos Wellington. El sueldo era una fracción de lo que había ganado antes, pero volvía a casa cada tarde con un sentido de propósito que nunca le había visto durante sus años de ascenso en el mundo corporativo. «Realmente estoy ayudando a la gente», me había dicho recientemente. «Gente de verdad con problemas de verdad. No solo ricos intentando hacerse más ricos». Había olvidado lo bien que podía sentar eso. La señora Pilar llamó a la puerta de la cocina como hacía ahora cada domingo, con una fuente tapada y la expresión satisfecha de alguien cuyo consejo finalmente había sido escuchado. «Este chico tuyo tiene mejor cara cada semana», anunció, dejando su contribución a la comida en la encimera. Comida casera y amor de familia. Eso es todo lo que cualquiera necesita para curarse. Había sido la primera persona en dar la bienvenida a David sin reservas,
sin mencionar nunca sus años previos de abandono o el dolor que su ausencia me había causado. La familia es la familia, había dicho simplemente cuando le agradecí su amabilidad. A veces la gente se pierde, pero eso no significa que no puedan encontrar el camino de vuelta a casa. Cuando nos sentamos a comer, David alargó la mano sobre la mesa para tomar la mía. He estado pensando en lo que dijiste esa noche en la comisaría, sobre que hay dos tipos de personas, las que utilizan a los demás y las que los ayudan. Quiero asegurarme de que Emma crezca sabiendo la diferencia. Lo sabrá, le aseguré, mirando a mi nieta, que observaba nuestra conversación con la seria atención que los bebés prestan al mundo de los adultos que intentan comprender. Lo sabrá porque lo verá cada día en cómo nos tratamos entre nosotros y cómo tratamos a la gente que nos rodea. Más tarde esa noche, después de que David llevara a Emma de vuelta al piso de Victoria y la señora Pilar se hubiera ido a su casa, me senté en mi salón con los álbumes de fotos que había estado actualizando. Fotos nuevas se mezclaban con las antiguas. La primera sonrisa de Emma, David empujándola en el columpio del parque, 3 generaciones de mujeres en el bautizo de Emma, donde llevó el faldón de bautizo que yo había cosido durante aquellos meses de soledad en los que pensé que nunca abrazaría a mi nieta. Sonó mi teléfono y el nombre de Victoria apareció en la pantalla. Nuestra relación había evolucionado hacia algo que ninguna de las dos podría haber predicho. No exactamente amistad, sino una cuidadosa cordialidad construida en torno a nuestro amor compartido por Emma y nuestro reconocimiento mutuo de que ambas habíamos cometido errores durante el caos del último año. Rosa, la voz de Victoria tenía una vacilación que se había vuelto familiar. Siento llamar tan tarde, pero Emma lleva toda la tarde inquieta, y David mencionó que tienes esa manera especial de hacerla dormir. ¿Sería mucha molestia si la trajera? 6 meses atrás, una llamada así habría sido inimaginable. Victoria pidiendo mi ayuda, reconociendo que yo poseía algo que ella necesitaba, tratándome como un recurso en lugar de una molestia. El cambio no había ocurrido de la noche a la mañana. Se había construido a través de docenas de pequeñas interacciones en las que yo había demostrado mi valía como abuela, y David había demostrado su compromiso de ser un buen padre a pesar de las circunstancias del nacimiento de su hija. Por supuesto, dije, tráela. Prepararé una infusión. Cuando Victoria llegó 20 minutos después, parecía agotada de esa manera particular que tienen las madres primerizas cuando han sido llevadas más allá de sus límites por un bebé que llora y no se consuela. Emma tenía la cara roja y estaba inconsolable, sus pequeños puños agitándose con energía frustrada. «Lo he intentado todo», dijo Victoria, su habitual compostura resquebrajada por la fatiga y la preocupación. Darle de comer, cambiarla, cantarle, pasearla. Nada funciona. No para de llorar. Tomé a Emma con delicadeza, sintiendo su pequeño cuerpo tenso por la angustia, y comencé el lento y rítmico balanceo que había calmado a David en innumerables noches difíciles. «A veces los bebés solo necesitan saber que están a salvo», murmuré, más para Emma que para Victoria. «A veces necesitan oír una voz que ha estado aquí el tiempo suficiente para saber que todo pasa, incluso los malos ratos». En 5 minutos, los llantos de Emma habían remitido a hipidos ocasionales, y en 10, dormía plácidamente sobre mi hombro. Victoria observaba con una mezcla de alivio y algo que podría haber sido envidia. «¿Cómo lo haces?», preguntó en voz baja. «Práctica», dije simplemente. 40 años de aprender que el amor es más que un sentimiento. Es una habilidad que se desarrolla con la repetición y la paciencia. Nos sentamos en un silencio cómodo durante un rato, Emma respirando suavemente entre nosotras mientras Victoria sorbía su infusión. Finalmente, volvió a hablar, su voz con una honestidad que rara vez le había oído antes. «Te debo una disculpa», dijo, «por cómo te trató mi familia, por cómo te traté yo. Pensábamos que éramos mejores que tú porque teníamos más dinero, más educación, más cosas. Pero cuando todo se vino abajo, cuando David necesitó ayuda de verdad, fuiste la única que dio un paso al frente. Fuiste la única que supo cómo arreglar las cosas. No tienes que disculparte», le dije. «Estabas protegiendo lo que creías que era importante.
Simplemente aprendiste la diferencia entre tener dinero y tener valía. Quiero que Emma te conozca, continuó Victoria, que te conozca de verdad, no solo que te vea en fiestas y ocasiones especiales. Quiero que aprenda las cosas que le enseñaste a David, a trabajar duro, a valorar a las personas por encima de las cosas, a ser fuerte cuando todo va mal. Mirando a mi nieta dormida, sentí una plenitud que no había experimentado desde que David era lo suficientemente pequeño como para necesitarme para todo. Esta niña crecería conociendo ambos mundos, el privilegio que su madre podía ofrecerle y los valores que su padre había aprendido en esta modesta casa. Entendería que la verdadera fuerza no provenía de lo que poseías, sino de lo que estabas dispuesto a sacrificar por la gente que amabas. Lo sabrá, le prometí. Lo sabrá porque estaremos todos aquí para enseñárselo. Después de que Victoria se fuera con Emma esa noche, me senté en mi cocina con una taza de té y reflexioné sobre el viaje que me había llevado a este momento. Un año atrás, había sido una mujer olvidada, invisible en la vida de mi propio son, convencida de que mis mejores años habían quedado atrás. Ahora era el centro de una familia pequeña pero fuerte, mi sabiduría valorada, mi amor apreciado, mi futuro brillante y con propósito. La gente que me había descartado como una mujer sencilla y anticuada de un pueblo pequeño, había descubierto lo que yo siempre había sabido, que la dignidad viene de dentro, que la fuerza se construye a través de la adversidad y que las fuerzas más poderosas de la vida son a menudo las más silenciosas. Aprendí que a veces la mayor victoria no es derrotar a tus enemigos, sino demostrarte a ti misma que siempre fuiste digna de amor. A veces la justicia no se trata de castigo, sino de estar presente cuando la gente finalmente entiende tu valor. Y a veces, la mejor venganza es simplemente ser exactamente quien siempre has sido. Alguien que sabe que la verdadera riqueza no se puede medir en euros, y que la herencia más importante que puedes dejar a tus nietos no es dinero en el banco, sino el conocimiento de que provienen de personas que enfrentaron los desafíos más duros de la vida con elegancia y salieron fortalecidos. Yo era Rosa Morrison, y eso siempre había sido suficiente.